Bienvenidos mis amados, gracias por estar allí pendiente del mensaje que hoy vamos a recibir, gracias por prestarnos sus pantallas por espacio de una hora en lo cual usted va a estar recibiendo este mensaje que le aseguro pues va a ser de edificación, va a ser de transformación, de entendimiento de muchas cosas que hoy a veces nosotros nos preguntamos y que en apariencia pues según lo que hace Dios no tienen respuesta y pretendemos nosotros a veces exigirle a Dios algo que no está dentro de nuestra propia condición, poderle pedir a Dios. Así que le pido a usted pues que allí donde está, convoque al resto de la familia, al resto de los que integran su hogar, los que viven con usted, para entonces prepararnos nosotros y recibir este mensaje, elevar la oración al Señor, agradecido de usted por todo lo que puede hacer con esto que va a recibir y la multiplicación del mensaje. Así que informe también a alguien pues que usted no vea conectado, que usted sepa que necesita este mensaje o que crea que le mueva el espíritu para que esta persona pueda conocer también de esto. Y por eso le pido pues a usted que no solamente reciba usted el mensaje, sino que también lo pueda compartir con alguien más, que usted pueda, llevarlo, dárselo a alguien y usted se convierta también en multiplicador del mensaje del reino de los cielos. Le pido encarecidamente, si usted no se ha suscrito, suscríbase a nuestro canal e invite también a las personas a suscribirse a nuestro canal, a fin de que podamos nosotros compartir la palabra de Dios y todos los mensajes. Sepan entonces por qué usted tiene ahora esta conducta, por qué usted ahora sabe que hay que hacerlo de forma diferente, por qué usted ahora le agradece a Dios, porque usted ha dejado de hacer ciertas cosas de cierta manera que las hacía anteriormente. Eso le va a ayudar a usted a darle la justificación a las personas con respecto a su conducta desde ahora que ha comenzado a recibir los mensajes. Así que no deje pues de darle el me gusta a este mensaje y dejar algún comentario con respecto a lo que está recibiendo, si está siendo edificado o no. Le agradezco pues esa bendición de usted también allí, de comentar, de dejarnos saber si de verdad este mensaje le está edificando o nos ayuda también a nosotros a corregirle, a tener el sentir. Pida también allí su oración si usted quiere, si tiene necesidad de oración, déjenoslo saber. Si usted quiere abordar algún tema o cree que debemos nosotros estar sobre algún tema en particular, también háganoslo saber, porque de esa manera también nos inquieta el Señor a movernos, a buscar de su presencia para entonces poderlos guiar a todos en todo lo que necesitamos. Le agradezco a usted su apoyo, no solo viendo este mensaje, sino con su ofrenda, con todo lo que nos puede apoyar, lo que nos puede ayudar, su oración sobre todo. Ore por nosotros, ore por la iglesia, ore por los demás miembros, ore por los que no ha visto, ore por los que están a su alrededor, ore por sus vecinos, por supuesto ore por su familia, por lo suyo, y oremos para que todas estas situaciones que hoy estamos viviendo puedan pasar lo más pronto posible y nosotros nos volvamos a congregar. Aunque le recuerdo lo siguiente, es la soberanía y la voluntad de Dios la que se impone y esto tardará el tiempo que Dios requiera para que nosotros tomemos conciencia de lo que de ahora en adelante también debemos hacer. Bendigo a todos los miembros de la iglesia, los que nos siguen a través de nuestras redes, a través de los diferentes medios de redes sociales, igualmente a todos los que están fuera del país y que también nos siguen, comparten estos mensajes y sé que de alguna manera también los edifica. A ellos también llega esta gran bendición y si tienen pues a bien compartir ese mensaje, como ya lo he dicho, si tienen a bien también darnos allí su opinión con respecto a todo esto, bienvenido será y sé que esto será para ayudarnos a nosotros a crecer, para seguir adelante, para mejorar y para tener en cuenta también aquellas necesidades espirituales que nosotros pues como pastores, como líderes de esta iglesia, estamos dispuestos también a invocar delante del Señor, a clamar al Señor por todas estas cosas que todos necesitamos, en el nombre de Jesús. Vamos pues a poner esto en las manos del Señor y a darle las gracias a Él por usarnos una vez más. Padre, te bendigo en esta hora y te doy gracias por todo lo que has hecho. Hasta aquí nos has traído tú. Tú eres Dios y no hay otro. Tú eres nuestro Rey. Tú estás en los cielos. Tú estás sentado en el trono. Desde allí, Señor, yo sé que tú has de venir a juzgar a vivos y a muertos. Pero hoy quiero pedirte, Señor,
que como tú gobiernas en los cielos, así también gobiernes en esta tierra. Que se haga tu voluntad, que no sea la nuestra, sino que sea la tuya. Que no te olvides de sustentar a tu pueblo. El pan de cada día, Señor, dánoslo hoy. Te ruego asimismo que nos perdones y que nos enseñes sobre todo a perdonar, porque yo sé, Señor, que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, tú tampoco podrás entonces perdonarnos cuando nosotros hemos ofendido. Y vaya que sí hemos ofendido, Señor, aún por omisión, en ignorancia y por comisión inclusive, nosotros hemos pecado contra ti y solo contra ti. Delante de ti ha estado siempre nuestro pecado y no nos podemos ocultar de ello. No podemos negar que tal cosa, que tal situación verdaderamente sea de esa manera. Yo te ruego pues que mires a los que hoy están en necesidad, que miren los que hasta ahora no han podido entender lo que acontece, que miren los que siguen todavía con sus oídos, Señor, que no se han despertado, siguen dormidos, aquellos que no han podido abrir sus ojos, que aquellos que constantemente tienen la queja de las circunstancias que hoy están viviendo, e inclusive ayudarlos a cambiar su condición, a saber quiénes somos en ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. El reino realmente consiste en eso, en que tú eres el rey y nosotros somos tus príncipes, tus hijos. Es una familia en el cual se basa el reino de los cielos, porque a ti te plació de alguna manera pues a entregar a tus príncipes, a tus hijos, este reino aquí en esta tierra. Ayúdanos pues a levantarnos, Señor, ayúdanos porque ciertamente hay muchas cosas que hoy no entendemos. Si tú te dignares a bendecirnos, abriendo nuestro entendimiento y darnos la sabiduría de cómo lo tenemos que hacer y cómo tenemos que avanzar, Padre, estoy seguro que el reino de los cielos se expandiría sobre esta tierra y seríamos verdaderamente nosotros, tus hijos, los príncipes que tenemos el gobierno sobre esta tierra. Así que te ruego, pues, en esta inmensa misericordia tuya, tú pues tomes en cuenta cada clamor que hoy se está levantando, porque estoy seguro que así como yo estoy orando delante de ti y me estás usando hoy como este instrumento para llevar esa tu palabra a cada quien que lo necesita, así cada uno en su hogar, junto con lo suyo, también está orando y está clamando, Señor, por algo en particular que solo tú lo conoces y solo tú sabrás darle la respuesta que merece y que le toca y corresponde conforme al propósito al cual tú les has llamado. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, yo te bendigo. Recibe la alabanza, recibe la adoración, porque tuyo es el reino y el poder por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, amén. Allí mismo donde está, levante su mano y repita conmigo. Al cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Ahora esta semana conversaba con alguien, si se quiere allegado, y me preguntaba, me escribió inclusive, y me preguntaba que qué pensaba yo de toda esta situación que ocurría y que cuánto tiempo más tendríamos nosotros que soportar. A lo que yo le respondí que no era lo que yo dijera o no era lo que le pareciera a hombre alguno, que sino era la voluntad de Dios la que se tenía que cumplir. Y Dios en su inmensa soberanía era el que decidía cuánto tiempo más falta o cuántas cosas más tenemos nosotros que superar para que todas estas cosas verdaderamente puedan cambiar. Esa persona me habló entonces y me dijo, oye, ¿por qué Dios entonces permitía tales cosas? ¿Por qué Dios permitía que esto pasaran a las personas si no todos somos iguales? Y a veces nosotros no nos damos cuenta, como dice un dicho por allí, pagamos justo por pecadores. Quizás usted fue el que generó la situación, pero al estar involucrado dentro de esto, Dios es un Dios justo que todo lo que hace para la tierra, si se quiere, va a afectar a todos los que en ella habitan. No obstante, hay algo que me vino en ese momento a la memoria y dije a esa persona, cuando tú cometiste tus errores, cuando tú cometiste tu falla y alguien fue afectado
Por eso, tú quizás no pediste misericordia para aquel que indirectamente estaba padeciendo por la decisión que tú habías tomado. Es lo mismo que ocurre ahora. Posiblemente creamos nosotros que no generamos nosotros la situación, pero vamos a ser afectados porque todos tenemos que ver realmente las consecuencias de no haber hecho las cosas de forma correcta. Y en ese momento nosotros entonces comenzamos a dirigirnos a Dios o hacer pasar en nuestra mente que Dios es el culpable de lo que está ocurriendo, o que al menos Dios debe tomar en consideración nuestra propia situación y Él debería cambiarla. Como es Dios y tiene poder, porque en eso sí sabemos reconocer el poder de Dios, Dios puede quitar todas estas cosas. Pero cuando no estábamos envueltos en esta situación, difícilmente nosotros podíamos reconocer el poder de Dios. Ahora, viviendo todas estas cosas, pareciera que es que Dios está en deuda con nosotros. Y que como Dios está en deuda con nosotros, tiene la obligación de tener que respondernos. Sobre todo aquellos que hemos conocido del Señor, que lo hemos recibido en nuestro corazón y que nos congregamos creyendo ciertamente que así lo debemos hacer. Y que como contraprestación a eso, Dios tiene el compromiso, la obligación y la responsabilidad de librarnos a nosotros de todo esto. Y no llegamos a entender realmente cuál es el propósito por el cual nosotros estamos enfrentando esta prueba que hoy estamos viviendo. Esto no es exclusivo de un solo grupo. Creo que no hay nadie. En una oportunidad ya anterior le dije que creo que cuando las cosas se ponen color de hormiga, no hay un ateo que no quiera invocar el poder de Dios. De hecho, la gran mayoría de ellos, surgen de situaciones que ellos mismos no las entienden. Los comunistas, los socialistas, toda esta gente son ateos. Sin embargo, cuando ellos se van a casar o van a contraer nupcias, ellos van al menos a la iglesia católica, no creyendo en Dios, pero son tan falsos que ante la sociedad entonces no se pueden casar o no pueden vivir sin la bendición que les debe dar el que supuestamente consideran ellos que está autorizado para tal cosa. Allí usted comienza a ver los defectos o las cosas erradas a las cuales aquellas personas que diciendo que pertenecen a algo no creen en Dios, pero usan las cosas de Dios. Y allí ves el engaño que tiene, por ejemplo, esta gente socialista o comunista, desde Marx, Lenin y toda esta gente que han venido estableciendo todo este tipo de situaciones. Aunque eso es aparte, es para que tengamos entendimiento de cómo a veces nosotros actuamos. Cuando nos conviene algo, Dios existe, o Dios es culpable o Dios es responsable. Pero cuando a nosotros no nos interesa eso, nada tenemos que ver con Dios en ese caso. Hay en mi Biblia una parábola que, aunque el Señor la usa para darnos una enseñanza del reino, ella la podemos usar para explicar muchas de las cosas que le ocurren también al pueblo. Le aclaro lo siguiente antes de entrar a esa cita bíblica. La Biblia no tiene muchos o demasiados o varios significados. Escúcheme bien, antes de entrar en esto. La Biblia no tiene varios significados. La Biblia tiene un solo significado. Escrita como tal, tiene un solo significado. No se le ocurra a usted de alguna forma venir y si se quiere pensar que la Biblia en ese significado, significa varias cosas, porque usted lee la Biblia o porque tiene revelación del Espíritu. Lo que tiene que saber es que teniendo la Biblia un solo significado, ella tiene infinidades de aplicación que es diferente. El significado de la Biblia es la representación del reino de los cielos, de un padre con sus hijos,
en el reino. Así como el Evangelio es el Evangelio de Jesús, habla de Jesús. Somos cristocéntricos por eso, no tiene ningún otro significado. Pero cada palabra que está escrita allí tiene infinidades de aplicación, por lo cual nosotros, cada vez que predicamos, usando justamente la Biblia para tener el basamento legal que nadie lo puede cambiar, sabemos cómo aplicar, o nos ha enseñado el Señor o el Espíritu, que es el que nos guía, a aplicarla a las diferentes situaciones que nosotros estamos viviendo, para que cada vez que se presenten nosotros las podamos superar. Así que espero usted entienda esto, y una vez aclarado esto, no crea que es que lo que vamos a leer o lo que leemos cuando nosotros predicamos le damos otro significado. No tiene otro significado, es el mismo, pero sí tiene aplicaciones. Aplicaciones que, aceptándolas nosotros, nos van a ayudar a corregir y a salir adelante en todo lo que nosotros estamos viviendo. Entonces hay una escritura en el libro de Mateo, capítulo 20, a partir del versículo 1 al 16, está una parábola que el título de ella es el siervo fiel, el buen siervo, es lo que dice allí. Lamentablemente, nuestra Biblia, y digo lamentable en esta vez porque ella, aunque se hizo por algo bueno, también tiene algunas desventajas. Cuando se clasificó la Biblia en capítulos, se hizo porque supuestamente, y es así, ayuda a entender mejor lo que el Espíritu trae en ese significado que tiene la Biblia. Pero habiéndolo dividido también en capítulos, hace o saca de contexto algunos mensajes que tiene el Señor para todos nosotros. Es este caso en el que vamos a abordar hoy, a partir del capítulo 20, no debió haber habido una división para que todos los que leyeran no se detuvieran allí, sino que entendieran el contexto completo. Aunque no hay nada que le impida a usted leer el capítulo 19 y el capítulo 20 para poder entender todo esto. Porque lo que vamos a hablar o lo que vamos a usar bíblicamente como base no es sino una respuesta que Jesús le da a sus discípulos con respecto a una pregunta que le hicieron en el capítulo 19. Él habló allí del joven rico, en el capítulo 19 está el joven rico, y saben ustedes, conocen esa parábola, y el Señor termina diciéndole que difícilmente van a entrar los ricos al cielo, y que primero pasa un camello por el ojo de una aguja antes de entrar un rico al reino de los cielos. A lo que sus discípulos, sus seguidores, empezando por Pedro, que es el que hace la pregunta, le pregunta entonces, oye, ¿y qué tendremos nosotros entonces? Porque cuán difícil es tener la salvación. Donde Jesús responde, le dice, lo que es difícil para el hombre es posible para Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y le dice, ¿qué recibiremos nosotros? Y Jesús le responde que aquel que dejó casa, aquel que dejó padre, que dejó madre, recibirá hasta 100 veces. Y que además de eso, ellos específicamente, los 12 que están con él, serán sentados en 12 tronos con el cual juzgarán a Israel, a las 12 tribus. Y le dice, entonces, en respuesta a todo esto que preguntó Pedro, le da esta parábola. La parábola es la siguiente. Vamos a ver acá algo donde el Señor muestra su justicia y su amor. Ambos están juntos, no se pueden separar uno de lo otro. Dios es Dios justo y también es Dios de amor. Pero a veces nosotros confundimos una cosa con otra y creemos que por ser justo no hay amor. Esta parábola comienza diciéndole Jesús lo siguiente a Pedro, o le responde a sus discípulos, y le dice, el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es como un padre de familia que teniendo una viña salió
bien temprano al lugar donde se agrupaban los obreros, los trabajadores, a buscar esos obreros, esos siervos, para que fuesen a trabajar a su viña. Es decir, salió a la hora primera, a primera hora. Y consiguió allí a unos obreros, a unos trabajadores, a unos siervos, a los cuales les habló y les preguntó acerca del trabajo en la viña. Y ellos dijeron que estaban dispuestos a trabajar en la viña, por lo cual ellos concertaron, concretaron, acordaron un precio por el día de trabajo. Y él acordó con ellos pagarles un denario. Hicieron un contrato. Te voy a pagar un denario por ir a trabajar a mi viña. Luego dice la escritura que a la hora tercera salió nuevamente y fue a buscar otra vez a ese mismo lugar. ¿Sabe? Para que se ubiquen. Sobre todo se ve mucho acá en las empresas petroleras. Todas las mañanas sale ese poco de gente que quiere trabajar allí y se paraban en los portones o en algún sitio específico donde a veces sabía el patrón o el dueño de empresa o el gerente o el que estaba encargado de eso, sabía que podía ir a buscar la mano de obra en ese lugar. Es más o menos lo que ocurre aquí en este pasaje que describe Jesús. El hombre vuelve nuevamente, como a eso de las 9 de la mañana, regresa al sitio y consigue a otra gente que también los manda a trabajar. Y le dice esto: te pagaré el salario que es justo. No pierda este detalle. El salario que es justo. Lo que te corresponde, lo que te toca, eso es lo que te voy a pagar. Aquella gente no objeta nada y se va a trabajar. Pero luego dice que a la hora sexta y a la hora novena también hizo lo mismo. Posiblemente porque necesitaba apurar ya sea la recolección de lo que o el trabajo que estaban haciendo en la villa, pero lo necesitaba. Así que fue, habló con esa gente y también los mandó a trabajar a su viña. No obstante a eso, dice que a la hora 11, es decir, a las 5 de la tarde aproximadamente, faltando solamente una hora para que terminara el día de trabajo, volvió nuevamente al sitio y les preguntó a esta gente: ¿por qué a ustedes, versículo 7 dice, ¿por qué a ustedes todavía están aquí sin trabajo? Y ellos responden: porque nadie nos ha contratado. Si habláramos del evangelio, hay gente que tienes a tu alrededor, a los que no se les ha predicado porque tú has considerado que es demasiado tarde. Te preguntaría: ¿por qué no le has predicado? ¿Por qué a ti no te han predicado el evangelio? Porque no ha habido nadie, porque no ha llegado nadie. Porque a veces nosotros nos quedamos guardados en nuestras casas o nos quedamos guardados en la iglesia o donde quiera que estemos. No queremos que nadie sepa que somos hijos de Dios o que asistimos al menos a una iglesia y no tenemos el valor. No tenemos ese guáramo que necesitamos, porque comenzamos en nuestro razonamiento a decir: oye, yo no tengo el denuedo de la palabra, yo no leo como el pastor, yo no predico como el pastor, yo no hago. Yo le he dicho que la mejor Biblia que puede leer alguien que no conoce a Cristo es su vida. Y con eso usted comienza a predicar, porque él, al conocerlo, va a experimentar o se va a dar cuenta del cambio que usted va a experimentar. Así que ese hombre está allí y le dice: ¿por qué nadie te ha contratado todavía? Dice: porque no ha venido nadie nos ha contratado. Entonces él los manda inmediatamente: vayan para la viña también a trabajar. Cuando terminó el tiempo de trabajo, él llamó al mayordomo y le dice que le pague a todos los trabajadores que él llevó, pero que comience con los últimos que fueron, es decir, a los que fueron a las 5 de la mañana. Y además de eso le ordena que les pague a todos un denario. Es decir, el salario diario de ese día, que se los pagara. Comenzando por los últimos hasta los primeros que él había contratado. Porque Jesús termina el capítulo 19 diciéndole a Pedro que muchos postreros serán primeros. No pierda tampoco ese detalle, por eso le digo, para que no se salga del contexto. Así que le dice: comienza entonces por los postreros. Cuando el mayordomo
obediente a lo que le dijo el amo, el señor de la viña, comienza a pagar. Y los que fueron contratados primero ven que a los que fueron de último se le está pagando el denario. Inmediatamente ellos piensan que si a ellos les están pagando un denario, a ellos deben pagarle más. Mayor sorpresa, como suele ocurrir a veces con nosotros, cuando ellos se dan cuenta o ven que lo mismo que le pagaron a los que fueron de último es lo mismo que le están pagando a ellos también. Y estas son las cosas que sorprenden de Dios, porque Jesús está exponiendo algo que corresponde al reino, usando lo que nosotros normalmente practicamos para que pudiésemos entender realmente cómo es que funciona el reino. Dios no hace acepción de personas para entrar, pero no todos tenemos los mismos dones y mismos talentos, porque no todos tenemos el mismo propósito. Pero para entrar no tenemos acepción de personas. Por eso le decía, no confunda una cosa con otra. Así que Dios ordena cómo es que tú tienes que recibir el pago y quién lo debe recibir. Entonces quiero leer una parte muy específica aquí contigo para que veas cuál es el pensamiento que se produce en nosotros cuando aparentemente comenzamos sin darnos cuenta a decir que Dios es injusto y que no deberíamos pasar nosotros por lo mismo que pasan los demás, o que no deberíamos recibir lo mismo que reciben los demás, o porque Dios no se digna a librarnos a nosotros que no hemos hecho absolutamente nada para merecer estar en esta condición en la cual estamos viviendo, sobre todo en este país. Porque hoy día no hay agua, no hay luz, no hay gasolina, no hay nada. No hay nada en el país. ¿Y a quién le echamos la culpa o qué hacemos para ello? ¿O qué estamos planteando nosotros para salir adelante con todo lo que está ocurriendo? Pero es más fácil venir y exigir tal cosa sin que nosotros participemos de aquello que de verdad nos está afectando a todos. No entendemos a veces por qué no ocurre. Así que comenzamos a pensar en nuestra mente. No somos capaces de decirlo, pero no estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo. Nos desagrada. Entonces veamos esto. Mateo 20, a partir del versículo 12. Aquellas personas que estaban de primero comenzaron entonces, cuando vieron que se le estaba pagando lo mismo a todos, comenzaron entonces a pensar, diciendo, comenzaron a hablar mal, a murmurar contra el padre de familia. O sea, ¿por qué le va a pagar igual a ellos que a nosotros? Observe que aunque van contra el padre de familia, están yendo también contra las otras personas que supuestamente eran iguales a ellos. Porque tenemos, como les dije desde un principio, tenemos la idea de que Dios nos debe algo. Dios no te debe nada, así se llama este tema. Dios no nos debe nada. Y Dios no le debe nada a nadie. Pero a veces nosotros tenemos la intención de exigirle a Dios como que Dios nos debiera algo. Y hay oraciones que se levantan y hay peticiones que se hacen sin mirar, sin exponer, sin reconocer en nosotros mismos lo malo que hemos hecho. Entonces mira aquí el versículo 12. ¿Qué era lo que pensaban? Estos postreros, los que recibieron, los que estaban allí de primero, decían lo siguiente, o pensaban lo siguiente: estos postreros han trabajado una sola hora y lo has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Quiero que sepa por qué le decía que la Biblia tiene un solo significado, pero muchas aplicaciones, porque dependiendo de quién quiere interpretar o cómo quiere interpretarlo, va a aplicar. ¿Conoce la palabra justicia social? Si alguien lo maneja bien, son los socialistas y comunistas, porque le encanta la igualdad. Entonces, pero ellos igualan siempre hacia abajo. El que tiene más le quieren quitar para darle al que está abajo. No valoran ellos el esfuerzo y no premian a nadie por hacer algo de excelencia, sino por el contrario. Aunque eso parece que es justo, no es justo. Así que no saquemos de contexto esto y veamos que ellos están diciendo algo que aparentemente dentro del parecer de nosotros está correcto el reclamo.
¿Cómo vas a pagarle igual a alguien que trabajó una hora si yo trabajé en el sol, si yo trabajé bajo este calor intenso, tuve que trabajar más y me van a pagar lo mismo? Este es el pensamiento a veces de nosotros. Cuando alguien está recibiendo algo, oye, ¿acaso se merecía tal cosa? Quiero que avancemos para que podamos entender. El 13 dice, él respondiendo dijo a uno de ellos, ese es el dueño de casa, ese es el señor, ese es el dueño de la viña. Él respondió y le dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? ¿Cuál fue el acuerdo? No te hago agravio, yo acordé contigo pagarte un denario y eso es lo que te estoy pagando. 14 dice, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a estos postreros como a ti. Toma lo que es tuyo y vete. Pero nosotros no nos damos cuenta de algo. Cuando alguien está siendo bendecido, cuando alguien está siendo prosperado, cuando alguien está recibiendo algo, lo cual nosotros creemos que yo soy merecedor de eso, no me doy cuenta del convenio que yo hice, del acuerdo al cual llegué. Porque ciertamente él le había ofrecido a los que contrató primero, le había ofrecido un denario. Y ciertamente, como le dijo, no te hago agravio alguno. Yo convine contigo en pagarte un denario y un denario te estoy pagando. ¿Cuál era la ofensa? No nos damos cuenta, pero enfilamos las baterías contra aquellos que están recibiendo el beneficio, contra aquellos que están siendo bendecidos, contra aquellos que a mi juicio no merecen recibir lo que le pagaron. ¿Por qué? Porque él no estuvo en el sol. ¿Por qué? Porque él no estuvo haciendo el esfuerzo desde temprano como yo. Y en ese aspecto llegamos a decir que Dios no es justo. Pero déjame decirte que en ninguno de esos casos Dios fue injusto. Porque hay algo que nosotros no nos damos cuenta. Le dije que Dios era un Dios de justicia y era un Dios de amor. El amor de Dios hacia nosotros, el amor por el cual nos creó, produce en él la gracia, donde nosotros no somos merecedores de lo que somos o lo que tenemos o lo que recibimos. Pero debido a la gracia de Dios, Dios bondadoso con nosotros, nos da como Él quiere. Ahora, imagínense la posición del que había trabajado por una hora y recibía el salario de un día. ¿Diría él lo mismo que estaba pensando el que contrataron por primera vez o bien temprano en la mañana, primera hora, a las 6 de la mañana? Difícilmente, ¿verdad? Yo no creo que alguien que trabaje una hora y le den el salario de un día esté reclamándole que él no merece eso. Por el contrario, él dice gracias, él dice o reconoce que es bondadoso. Y aunque usted lo vea de forma diferente, ¿cómo sería si cambiáramos las cosas? Si el que está reclamando hoy porque fue contratado desde muy temprano en la mañana, el día siguiente porque los salarios se pagaban diariamente y los trabajos eran diarios para que ellos se sustentaran y pudiesen tener que comer en su casa, ¿qué pasaría si el que hoy estaba reclamando porque lo contrataron a las 6 de la mañana sería el que contratan mañana a las 5 de la tarde? ¿Reclamaría de la misma manera? ¿Establecería él esa contienda con Dios? Porque así ocurre. Cuando yo estoy siendo bendecido por el Señor, cuando a mí me va bien, yo no tengo problemas con Dios. Pero cuando yo siento que Dios como que me está castigando, como que esto que está pasando yo no lo merezco, yo le reclamo a Dios. ¿Por qué me dejas pasar por esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo soy? ¿Por qué tales cosas? ¿Cuántas veces ha elevado una oración de esa manera? ¿Por qué aquel sí y a mí no? Cuando nosotros nos ubicamos entonces empáticamente en la posición de cada uno, vamos a entender lo que es la gracia. ¿Merecías tú ser salvo?
¿No has pecado en ningún momento? ¿No has fallado contra Dios en algún momento? ¿Y qué tal si la justicia que hoy estás invocando de Dios, porque te parece que no deberías pasar por esto, si así como pides la justicia para esto, la hubieses pedido en el momento en que fallaste? Cuando fallaste, ¿qué fue lo que pediste? ¿Justicia o misericordia? Pero como Dios no responde conforme a tu capricho, a tu propio deseo de carne, sientes que Dios te debe algo. Sientes que Dios no te está respondiendo. Sientes que Dios tiene que hacer lo que tú necesitas ahora. Sientes que Dios como que no te escucha. Sientes que Dios como que, bueno, a mí me enseñan que tengo que orar, que tengo que pedir, que tengo que ir a la iglesia. Y yo tengo años yendo a la iglesia y todavía no he recibido. No entiendes que el cambio lo tienes que experimentar eres tú y no Dios. Dios está dispuesto para hacer tal cosa, ya sea por justicia o sea por gracia, pero el cambio lo tienes que experimentar tú. ¿O no te das cuenta que las situaciones que se presentan en tu vida las generaste por tu propia conducta? ¿O se te olvidaron las consecuencias de los actos que hiciste antes de conocer a Dios? Si Dios hubiese aplicado justicia en el momento en que tú hiciste los desagravios que cometiste contra Dios, contra su palabra, ¿qué sería de ti? ¿Dónde estarías tú? Salmo 103:10 dice que Dios no nos paga conforme a nuestros pecados. Porque si pagara conforme a nuestros pecados, nos hubiese desaparecido. Lea su Biblia. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice que la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida, y vida eterna en Cristo Jesús. En esto conocemos, dice Pablo, en esto conocemos a nuestro Señor, que habiendo sido nosotros pecadores, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Pero se te olvidó que pecaste en un momento, cuando creíste que te asistía la razón. Y este es el gran problema que tenemos nosotros. La sociedad nos ha enseñado a que tenemos derecho, pero no tenemos obligación. Por tanto, no aprendimos a ser agradecidos. Y exigimos el derecho. Nos paramos delante de Dios porque yo tengo derechos. Le pedimos a Dios de esa manera, como que Dios nos debiera algo. Dios no te debe nada. Dios no le debe nada a nadie. Y no está en la obligación de hacer nada para con nosotros. Por eso estas personas están allí y le están reclamando al dueño de la viña. ¿Por qué? Porque Jesús está hablando de salvación. En sí, el mensaje que está dando es la salvación. ¿Por qué le permite ser salvo a uno que se arrepintió a última hora? Y yo que conocía de ti desde hace no sé cuántos años, no debía haber sido salvo, pero ya estabas. Entrabas allí, pero no habías entendido qué cosa era lo que realmente tenías que hacer. ¿Qué tal si Dios te pagara? ¿O por qué no exigiste el pago por tu pecado, por tu error, por tu falla, en el momento en que lo cometiste? Porque no he conocido a nadie que de momento esté enfermo, que vaya a la cárcel, que haya cometido un error o alguna cosa, y luego no venga pidiendo, Señor, sálvame de esto, líbrame, oye, sí, que salga a mi favor, que haga esto. No he visto ninguno, no he escuchado ninguno, que se haga tu voluntad y que venga tu justicia. Y si yo merezco castigo, que me lo den. No hace eso. Vamos a estar claros. Pero queremos tener a un Dios bombero. Creemos que Dios es el genio de la lámpara, que Aladín viene y soba, y entonces él sale cuando a mí me da la gana y que me debe responder como yo quiero. Y digo esto porque constantemente estamos viviendo nosotros la situación en el país y la gente no termina de arrepentirse, la gente no termina de entender cuál es el camino, la gente no termina de entender que no puede seguir haciendo las cosas de la manera como viene haciéndolas, la gente no puede entender que no puede seguir explotando a los demás, aprovechándose de la necesidad del vecino que tiene ahí a su lado, de la persona que convive con él, a los que no le importa, a su propia familia no les importa a ellos si le van a explotar, si le van a sacar, si le van a ganar o no. No les importa. No hay harina pan, tengo una aquí. ¿Cuánto me das por ella?
cuesta, no sé, cuesta un dólar, pero te la vendo en 10. Si la quieres, te la vendo en 10. Nunca pasamos por allí, ¿verdad? Y yo te aseguro que ese que la está vendiendo en 10, cuando le pasa algo, él invoca el nombre de Dios, como que Dios le debiera algo, pero en el momento en que él está explotando a los demás, no invoca la justicia de Dios. Y así cuando nos afectan a nosotros, cuando fallan contra nosotros, castígalo, Señor, a este que le pase. Y cuando tú hiciste algo, no precisamente contra ese, sino contra alguien más, o se te olvidó, o es que crees que la acción tuya es válida solamente para este y para el otro no. Nos ocurre a cada instante, en todo momento. ¿Qué hace el Señor? Vienen dos preguntas en el versículo 15 que son fundamentales, que es por la cual se genera todo este tipo de situaciones. El Señor pregunta, o le dijo, en el versículo 14 le dijo, no te hago agravio, no conviene contigo en pagarte un denario, así que toma lo tuyo, y eso no es lo que te estoy pagando, toma lo tuyo y vete. Eso fue lo que hice, pero estoy probando tu corazón por si no te has dado cuenta. Y luego el versículo 15 le responde y le dice, lo leo con usted. Vea esto, pregunta el Señor, versículo 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿Qué a ti? Si a mí, en mi soberanía, que eso es lo que tenemos que entender y respetar, la soberanía de Dios, Él puede hacer con lo que Él tiene, lo que Él quiera. Si yo tengo algo y a mí me plació, me puso el Señor la carga en el corazón, regalarlo, darlo a alguien, ¿quién eres tú para molestarte con el que lo está recibiendo y conmigo que soy el que lo estoy dando? Por lo general se va a dar lo segundo que dice allí. O tienes envidia. Porque eso es lo que ocurre, observe. La persona exige tal cosa porque tiene envidia de que aquel reciba lo mismo que tú estás recibiendo. Y tú te conviertes en juez al decir que él no merece que le pagues tal cosa. Si a él le hubiesen dado un denario y a la otro le hubiesen dado una décima parte de un denario, no hubiese habido problema. Porque esa es la justicia que nosotros conocemos. Pero la gracia de Dios se derrama con Él que Él quiere. Quiero que entienda, esto se llama misericordia. El amor de Dios deriva dos cosas, misericordia y gracia, y las da a quien Él quiere. Él dijo a Moisés, la misericordia es mía y yo la doy a quien yo quiero. Para no ser injusto, porque Dios no es injusto, aplica justicia. Tú no eras merecedor de eso, pero por medio de mi gracia yo te lo puedo dar. Por eso Pablo dice que lo que él hace es por gracia, porque él era perseguidor de la iglesia. Y de repente se le presenta Cristo y derrama sobre él el Espíritu Santo, y luego entiende Pablo que todo lo que hace, toda la obra, todos los prodigios y señales, el entendimiento, la sabiduría que ha recibido, lo recibió por gracia. Nosotros somos salvos por gracia, no por obra, dice Pablo, para que ninguno se gloríe. Pero nosotros no consideramos tales cosas. Dios, ¿por qué no me sanaste a mi hijo? Y nos ponemos bravos y nos vamos más a la iglesia y no atendemos más a Dios. Y así muchas otras cosas que le pedimos, y lo que hacemos es, y dígame cuando pasa algún tiempo y no lo has recibido y sigues en la misma condición y aquella condición no cambia, y no cambia porque ya lo decía el día viernes, lo decía allí, que a veces cuando crees que la espera es muy larga te comienzas a inventar el milagro. Como lo decía con Abraham y Sara. Le prometieron un hijo y como no tenían el hijo, se inventaron la forma de tener un hijo con Agar. Y a veces nosotros vamos sacando a Dios y vamos demostrando que nuestra fe no es tan fuerte como realmente decimos que es. Y no solo eso, que sino lo manifestamos. Entonces, observe lo que está ocurriendo allí. Tienes envidia realmente. Y la gente
termina haciendo cosas de estas por envidia, y mientras no cambie tu corazón, tú no vas a recibir nada. Porque Dios lo que está exponiendo es la disposición del corazón para poder entrar al reino de los cielos. Ese es el mensaje que está dando Jesús. Que no importa el que llegó primero o el que llegó de último, o no te acuerdas de los que estaban allí, que estaban siendo crucificados con Jesús. Y de repente allí dice que eran dos delincuentes los que estaban alrededor. ¿Merecía alguno salvación? Ninguno de ellos, a tu parecer o a nuestro parecer, ningún delincuente. Porque eso, observe bien. Por eso le digo que aprenda a leer su Biblia con ojos nuevos cada vez que la lea. Porque los que estaban a su alrededor, tanto a la derecha como a la izquierda, ellos robaron, ellos mataron, ellos maltrataron, ellos atracaron, ellos hicieron cualquier cantidad de cosas porque allí lo declaran. Le dice, este castigo que a nosotros nos están dando, lo merecemos porque nosotros hemos hecho cosas que no hizo este justo que está aquí. Sin embargo, Jesús le dice a uno de ellos que va a estar con él en el paraíso. Después de haber hecho todas estas cosas. Por eso Pablo nunca deja de reconocer que por gracia que él le sirve al Señor. Y que si él pretende ser algo más allá de lo que Dios le ha dicho, entonces no sería de Cristo. Y no estaría él predicando el evangelio que realmente le mandaron a predicar. Entonces nosotros debemos estar claros. Observe aquí lo siguiente. Llegamos a pensar que nosotros, en nuestra fuerza, produjimos lo que nosotros tenemos. Y que es por nosotros que somos lo que somos. Y a causa de eso, a veces, le exigimos a Dios, como que Dios fuese también algún elemento más en nuestras vidas que tenemos solo para resolver algunos problemas. David va a dejarle el reino a Salomón. Y dice mi Biblia, en el libro primero de Crónicas, capítulo 29, dice que se reunió todo el pueblo. Y David comenzó a orar. Y David dice, entre todas las cosas, dice que él ha dejado para la construcción del templo y para la obra que va a seguir, oro para las cosas que son de oro, plata para las cosas que son de plata, bronce para las cosas que son de bronce. Y observe, no le estaba dando un gramo de oro, un gramo de plata, un kilo de bronce. Le estaba dando toneladas, toneladas de oro, toneladas de plata, toneladas de bronce, hasta hierro. Todas aquellas cosas las estaba dando, porque sabía para qué las había destinado. Gente que sabe para qué es la ofrenda, gente que entiende qué es el reino, gente que sabe por qué ofrenda, gente que sabe que digan lo que digan, ellos saben hacia dónde va, porque lo hacen de corazón. No tienen que soportar de nadie ni darle explicación a nadie por qué ellos están haciendo tal cosa, porque es una motivación que llevan en el corazón. Nadie tiene que manipularlo, nadie tiene que exigirle nada, porque ellos saben cuál es el compromiso que tienen delante del Señor. Así que David está allí, entrega todo eso, y cuando el pueblo ve que David está dando todo esto, también vienen ellos y traen para el sacrificio y traen igual cosas de oro, de plata, de todo aquel. Comienza a dar el pueblo en sobreabundancia. Y David se maravilla, y David se alegra, y David se goza, porque aquel pueblo está entendiendo qué es lo que está ocurriendo. Entonces él dice estas palabras, dice que el poder y la gloria son de Jehová. Así que todo lo que ellos tienen, todo lo han hecho porque Jehová se lo ha permitido. Así que el versículo 13, primera de Crónicas 29, 13, dice que entonces nosotros te alabaremos. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Alabarte y adorarte. Porque entonces quiero que veas el versículo 14. Lea su Biblia. Todo lo que tengo, dice él, todo lo que tengo viene de tu mano. ¿Quién soy yo para dar algo? Si todo lo que yo tengo de tu mano viene. Así de que de lo que tú nos das, nosotros te damos.
En pocas palabras, Dios no le debe nada a nadie. Dios no te debe nada. Dios lo que tú tienes te lo dio Dios. Aún el aire que respiras le pertenece a Dios. La vida que está dentro de ti, en tu cuerpo, le pertenece a Dios, porque Él fue el que sopló aliento de vida. Él fue el que te determinó con un propósito sobre la tierra. Algunos dicen que la vida les ha tratado muy mal cuando les ha ido mal, o cuando les ha ido bien. La vida me ha tratado muy bien, pero no se dan cuenta de la misericordia de Dios, de la gracia que ha estado de Dios sobre su vida. Todo lo que tenemos, señores, todo le pertenece a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para exigirle a Dios? No me sanaste, Señor, a mi hijo. Y como no me lo sanaste, tú no existes, tú no estás, o tú no respondiste a la petición que yo hice. No me permitiste, no me salvaste de esta discusión, de este problema que se me generó cuando yo cometí adulterio para engañar a mi esposa. Me descubrieron y tú no metiste la mano para librarme, porque la justificación es porque yo quería salvar mi familia. Si tú querías salvar a tu familia, ¿por qué engañaste? Allí tenemos que ver, porque estamos invocando algo que nos va a afectar. Y a partir de la necesidad que tengo, se la expongo a Dios. Pero no reconozco en ningún momento por qué llegué a la condición, por qué llegué a la situación que estoy viviendo hoy. Porque este pueblo llegó a la situación porque su mentalidad de pobreza les llevó a aceptar cualquier cantidad de dádivas, de limosna, de migajas que le dieron bajo un engaño, y se dejaron manipular por la flojedad, porque no pusieron en sí mismos una visión que le llevara ciertamente a no depender de un gobierno. Pero era más fácil recibir un bonito, recibir una bolsita de comida. No importa, no me alcanza para todo, pero al menos tengo para 3 días o tengo para 4 días. Los otros 3 días yo veo cómo paso eso. Pero me lo dan y sin hacer nada. Y no nos dimos cuenta, nos fueron llevando a todo esto. Y creímos en un momento determinado que ellos tenían la obligación porque ellos nos debían algo. Nosotros somos el pueblo, y como somos el pueblo, el gobierno tiene la obligación. Hemos conocido de derechos, señores. ¿Sabe cuál es el problema? Les he dicho que no naturalicemos a Dios. Que el hombre cuando estableció leyes, dijeron para que todo el mundo tenga el derecho. Y muy poco se habla de las obligaciones. Entonces nosotros aprendimos a que como tenemos derecho, también le podemos exigir a Dios que como tenemos derecho a la vida, Dios nos dé la vida. Pero Dios es el dueño de la vida y de la muerte. Tú tienes la obligación de vivir conforme a lo que Dios establece. Dios es soberano. Si yo le preguntara a usted, ¿Dios es bueno?, usted me diría que sí. Si le preguntara que Dios es amor, usted me diría que sí. Si le preguntara que Dios es bueno, usted me diría que sí. Si le pregunto que si Dios es justo, usted me diría que sí. Y ahí es donde usted, como dicen algunos por allí, ahí es donde la puerca tuerce el rabo. ¿Dios es justo? Sí, pero hasta donde yo sé, Dios dice, si tú guardas esta palabra, te va a pasar esto. Pero si no la guardas, te va a pasar esto otro. ¿Es justo o no es justo? Cuando tú estás fuera de lo que te ordenó y estás sufriendo la consecuencia de lo que tú decidiste hacer, entonces apelas a la misericordia de Dios. Pero se te olvidó que en la misma ley que Él hizo, te estableció que habían 2 caminos a seguir. Y si no, lea su Biblia. Quiero un ejemplo de Deuteronomio 28, léalo. Y léalo sobre todo después del versículo 15. Porque Él le dice allí bien claro, si tú no cumples mi palabra que yo te mando hoy, los mandamientos que te establezco para ti hoy, entonces estas maldiciones vendrán sobre tu vida. Allí se me olvidó. No, Dios no puede hacer eso. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios de justicia también. Y a veces estamos involucrados en lo que estamos viviendo hoy a causa de nuestros errores, a causa de no seguir como debe ser. Y ahí es donde nosotros comenzamos entonces a preguntarle a Dios, ¿por qué pasa esto, Dios? ¿Por qué me pasa esto en mi vida? ¿Por qué mi familia es así? ¿Por qué mi trabajo? ¿Por qué hoy tengo esta situación? ¿Por qué tengo yo que pasar por esto?
El libro de Eclesiastés dice, mejor es que tú no estés preguntando por qué los años pasados son mejor, o fueron mejores que los de ahora. Porque tal cosa es pecado. Y quiero que veas, no te atrevas a estarle preguntando a Dios. Porque aquí he enseñado yo que en todo debes darle gracias a Dios. No por todo, sino en todo. Sí, preguntarle, darle gracias a Dios, que te dé fuerza en tal caso para superar la situación. Pero no comiences a preguntarle, ¿y por qué me pasa esto, Señor? ¿Y por qué vino esto a mi vida? ¿Por qué ocurrió? Dios es soberano y hace como quiere. No te atrevas a preguntarle, porque de repente vas a recibir respuestas que tú crees que no, Dios no las puede dar. Porque como Dios es bueno, Dios nunca va a hacer eso. El profeta Habacuc ve que el pueblo de Israel está todo torcido. Las leyes no se ocupan o no se aplican como debe ser. Las cosas, la violencia la ve en las calles. Vamos a buscarlo y se lo voy a leer. Habacuc 1. Búscalo usted ahí. Habacuc 1:2. Vea la petición que hace el profeta. Tampoco no vaya a creer que era cualquiera. Era un profeta que estaba viviendo una situación terrible. Y mira lo que él estaba viviendo. Y quería que Dios le diera una respuesta. Quería que Dios acabara con aquello. Que Dios, si es algo parecido a lo que hoy estamos viviendo, es mera casualidad. Entonces, si es casualidad, aplíquelo también para lo que lo originó. Porque ya se lo voy a explicar. Dice el versículo 2 que él está postrado delante del Señor y está pidiendo, le está clamando, está orando, y dentro de lo que ora y lo que le pide al Señor dice lo siguiente: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿No hay violencia hoy acá? ¿Acaso no pedimos nosotros también al Señor? ¿Y cuántas veces dice, Señor, ¿por qué no me oye? Él está oyendo. Téngalo por seguro que Dios le está oyendo. Sí, una vez más lo leo, dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí? Y pleitos y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Vea todo lo que pregunta. No sé si tu oración en algún momento se ha parecido a esto, pero la respuesta del Señor es impactante. No esperaba quizás, o tú no esperarías una respuesta como la que te va a dar el Señor. Vea lo que responde, versículo 5 dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. A veces las respuestas de Dios no te van a agradar, porque Él le está diciendo, mira en las naciones que tienes alrededor. Porque haré una cosa en vuestros días que aun cuando te las contare, no la creerás. ¿Por qué? Dice, siga leyendo su Biblia, y allí dice, porque levantaré a los caldeos, nación violenta, nación que destruye, nación que arrasa, nación que acaba con todo, para que los castiguen. ¿Y por qué estaba castigando al pueblo de Israel? Porque se habían desviado del camino de Dios. Habían seguido a falsos profetas, habían seguido en la sustentación de sus reyes y de los que ellos creían, adoraban a otros dioses, tenían a Baal allí. Y hoy día tú ves a la gente clamando a Dios y a la Virgen, al yeso, la brujería y a todas estas cosas. ¿O es que acaso nuestras autoridades no se rigen por eso? Y no lo esconden. Sin embargo, nosotros como que nos da miedo. No tengo miedo a predicar el evangelio, ni a decir que soy cristiano o a decirle las cosas a la gente tal cual. De hecho, esto que estamos haciendo es público. Cuando quiera alguien entrar allí, va a escuchar y va a saber qué cosa o cuál es mi sentir con respecto a todas estas cosas. Entonces a veces nos sorprendemos de las respuestas que nos da Dios.
porque creemos que Dios nos debe. Yo le aseguro que el profeta Habacuc estaba allí pidiéndole a Dios como profeta, diciéndole: oye, ¿hasta cuándo, Señor, voy a estar viendo yo la violencia, la iniquidad y todas estas cosas que ocurren? Que veo que el injusto, el impío, persigue al justo y la ley y el juicio sale torcido. ¿O no es eso lo que hay hoy? Gente que roba, mata y si tiene dinero paga. Y los jueces están torcidos y a causa de que le pagaron, no hay problema. Pero si no tienes nada, te vas para la cárcel. Y lo que es peor, no tienen misericordia con nadie. Porque si tienes 4 lochas te las quieren quitar y nunca te van a soltar. ¿Por qué? Porque estás allí y es la forma de sostenerlos a ellos. ¿Está el juicio torcido o no está? Entonces requerimos del Dios justo. Siempre he dicho acá que este país se va a restaurar cuando nosotros establezcamos la justicia de Dios. Y habrá misericordia y gracia en aquellos casos donde Dios así lo decida. No seremos nosotros. Pero que está corrupta, que está echado a perder, claro. Pero a veces nosotros exigimos, como exigía ese obrero de la viña: ¿por qué le diste a este tal cosa? ¿Y por qué le pagas igual que a mí? Pero para lo malo no va a pedir que le den igual. Él va a pedir misericordia. Se le olvida que aquel también tiene la misma necesidad que puede tener él. O es que ese no estaba trabajando por el mismo salario de ese día. No tenía hijos en su casa también que sostener. No tenía también alguien a quien mantener. Entonces nosotros a veces no nos damos cuenta de las cosas que están ocurriendo. Así que no se te ocurra preguntarle a Dios. Job, capítulo 38 del libro de Job. A partir del 36, Eliú comienza a exhortar y a dejarle ver algunas cosas que aparentemente no están bien con Job. Y Job las entiende. Versículo 38, Job hace una serie de preguntas y osan preguntarle a Dios por qué le están pasando tales cosas. Y observe, Job sabe perfectamente quién es Dios. Y sabe que él no tiene nada que ver con Satanás. Job nunca nombra en su boca algo que le sea beneficioso o que sea para exaltar a Satanás en el poderío de la maldad. Vea, Job dice: Jehová dio, Jehová quitó. No fue Satanás quien le quitó a Job. Ojo, aunque el que usó Dios para que le quitaran a Job lo que tenía fue Satanás, no tiene poder. Tuvo que pedirle permiso al Señor. Y Job estaba tan claro que la respuesta de Job es: Jehová dio, Jehová quitó. Él no dijo: Jehová me dio y Satanás me lo quitó. Así que borra eso. Y cuando tengas que hablar con Dios, tienes que saber que Dios es el que da y Dios es el que quita, no Satanás. No tiene ningún poder. Job entonces comienza a preguntarle a Dios. Dios comienza a hacer, o Job comienza a hacer algo que solemos hacer nosotros, creyendo que Dios nos debe. Ya sea porque tenemos un familiar enfermo, está en peligro de muerte, ya sea porque nosotros estamos en padecimiento o porque estamos en una situación que no quisiéramos tener, tenemos algún problema que tenemos que resolver. Job comienza a mostrarle eso al Señor y hacerle saber como que: Dios, ¿por qué me has maltratado? ¿Por qué me has pasado todas estas cosas? ¿Por qué tú dejas que estas cosas estén aquí conmigo? El versículo 38 responde él de esta manera. 38:2 del libro de Job, le dice el Señor a Job, que es también la pregunta para ti, para mí y para todos los que decimos que el Señor es nuestro Dios. Él le dice a Job: cíñete ahora como varón valiente. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Y comienza el Señor a preguntarle a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse
cada una de las estrellas en su lugar. ¿Dónde estabas tú cuando yo dije al abismo que se separara y quedaran las aguas y la parte seca se llamaría tierra? ¿Dónde estabas tú?, le pregunta, cuando yo puse límites al mar y dije, desde aquí en adelante o hasta aquí no pasarás. Y creo que cada pregunta que iba haciendo el Señor, como hoy te la hace a ti, iba hundiendo a Job. Y dice aún algo que está en el capítulo 41, versículo 11. Le pregunta el Señor, le dice, ¿quién me dio a mí primero para que yo tenga que resarcir, para que yo tenga que retribuir? ¿Quién me dio a mí primero? ¿Tienes algo en tu vida o en tus manos que no haya sido dado por Dios? ¿Quién eres tú para pedirme que yo te devuelva o te dé lo que tú crees, si yo soy el que conoce tu propósito? Más bien no tendrías que preguntarme cómo es que yo tengo que hacer para andar como debo andar. Hay un cantante cristiano español, no me viene ahorita acá el nombre, René González creo que es él, y él tiene una alabanza que yo la he escuchado y de verdad me ha ministrado mucho y nos pone a nosotros en la posición para entender que Dios no nos debe nada. Amados, él lo dice de esta manera, tomando justamente esa palabra que le dio a Job, le dice, cíñete como varón valiente y yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Dónde están aquellos varones como Elías? ¿Dónde están los Elías de ese tiempo? ¿Dónde están aquellos 3 que en Babilonia prefirieron morir antes de negar a Cristo, antes de negar a Jehová? ¿Dónde están aquellos varones como Daniel que oraban sin cesar? ¿Dónde están aquellos como aquel pequeño pastor, hablaba de David, que no dejaron de reconocer que en todo lo que hacían estaba la mano de Dios? Y dice algo que la gente suele conocer y plantear a cada momento. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo se volviere hacia mí, como dice allí en esa escritura, si el pueblo sobre el cual se invocare mi nombre se arrepintiere y se humillare delante de mí y dejare de andar en sus propios pasos y dejare y se apartare del pecado, entonces dice él, yo abriría las ventanas de los cielos y derramaría sobre ellos bendiciones y sanaría su tierra. ¿Dios te debe algo? ¿Crees que Dios te debe algo a ti? ¿Crees que Dios está en la obligación de responderte? ¿Qué tal si Dios te exigiría hoy a ti? ¿Cómo ha sido el trato con los tuyos? ¿Sabe? Para terminar quiero que vea esto, pero esta es la imagen de lo que ocurre con nosotros en nuestra tierra, en esto en donde vivimos y con nuestra familia, lo que debería ser la imagen de los padres y los hijos. Hoy nosotros creemos, como hijos, que los padres tienen la obligación, que nosotros tenemos el derecho de exigirle a ellos todo lo que a nosotros nos apetezca, todo lo que nosotros creemos que merecemos. Y algunos se atreven a decirle inclusive a sus padres, yo no te dije a ti que me tuvieras, exigiendo cosas que no se merecen. Pero como han sido enseñados en que tienen el derecho y no tienen la obligación, entonces nosotros pretendemos que nuestros padres sean los que cubran nuestras necesidades en todo y por todo. Es verdad que hay un compromiso, pero lo van a hacer dentro de lo que ellos puedan hacer.
Y nosotros deberíamos aportar y ayudar a que todas estas cosas también se den en la familia para que a ninguno nos falte absolutamente nada. Pero nosotros queremos el beneficio que da el derecho supuestamente de exigirle a nuestros padres que cumplan con aquello que está establecido en la ley. El día que te conviertas en padre, lo vas a padecer porque no enseñaste correctamente. Y así es como a veces nosotros creemos que no tenemos también el compromiso de sustentar a nuestros padres, de ayudar, de aportar, de ver cuál es su condición, sino que exigimos como le exigimos a Dios. Que crecemos y a veces nos olvidamos de nuestros padres, no sabiendo quiénes somos nosotros, que en algún momento también nosotros vamos a tener ese papel. Y no es eso lo que acabamos de describir en esa parábola, lo que ocurre en tu hogar. ¿O tendrías preferencia por alguno de tus hijos? ¿Se comportan igual tus hijos todos? ¿No les das el mismo almuerzo a todos? ¿No procuras que todos desayunen de igual manera, sin importar si uno se levantó tarde o no? Sin importar si uno estudia o no, si tienen el mismo rendimiento o no, si te ayudan en el trabajo o no. ¿No ese es el compromiso que sentimos en nuestro corazón? De que si conseguí el pan o la arepa hoy, no importa si yo no como, pero se los voy a dar a ellos para que ellos estén bien. Y aún así a veces te atreves a exigirle, ¿me diste el pan solo, papá? ¿O me diste el pan solo, mamá? ¿Por qué no me lo rellenaste con algo? ¿Por qué no le pusiste algo? ¿Sabes cuánto esfuerzo costó? ¿Sabes de dónde vino? ¿Sabes lo que hicieron? En parte nosotros somos responsables de enseñar también todo el esfuerzo que se hace para que ellos puedan estar bien. Mis padres, hasta el día en que murieron, yo tuve que ver con ellos. Nadie me obligó, nadie me impuso nada, sino que existía esa conexión, tenía la oportunidad y siempre la hice. Y creo que no estuvieron o no hice más por ellos porque ellos se negaron, porque dentro de todo consideraban que como que lo que les daba como que era mucho. No tengo por qué hablar de esto, pero quiero decirles lo siguiente. Todas las semanas, así como un trabajador que trabajó toda la semana yo estaba con mi papá y le dejaba a él el dinero para que pudiesen tener el sustento, la comida en la semana siguiente. Le daba a él y le daba a mi mamá. Y todo lo que podía conseguir para que ellos estuviesen bien, se los daba. Vestido, calzado, todas esas cosas que tuvieron a mi alcance, siempre se los di. ¿Y sabe algo? Mi papá no tiene muchos años que falleció. Y a pesar de su edad y todo, cuando tenía dinero, me lo daba. Guárdalo, toma, eso es tuyo, decía. Nunca me pidió cuenta de eso. Nunca me dijo, yo te he dado tanto. Nunca me dijo, eso que me tienes guardado. No, simple y llanamente me lo entregaba. Creo que en ese agradecimiento de no saber cómo pagar lo que de alguna manera le había dado, que yo siempre consideré que era nada comparado con lo que ellos habían hecho por mí. Porque lo que soy y lo que tengo, de alguna manera, se los debo también a ellos. Aún después de muerto, sigo agradeciendo. ¿Cómo no voy a agradecer a Dios? Y cuando me pasa algo, simple y llanamente pido a Dios que sea Él el que intervenga, que venga sobre mi vida, que me restaure y responde rápido. Pero no le exijo a Dios nada, porque le sirvo, porque llevo la palabra, porque estoy en la iglesia, porque lo conozco, nada. He aprendido, como dijo Pablo, ya sea en escasez o en abundancia, agradecer a Dios en todo y por todo. He aprendido, he sido enseñado en estas cosas. Cuídese usted de no exigirle a Dios alguna cosa que usted no haya entendido, que es la voluntad de Dios
que se está ejecutando. Este país va a salir adelante, la familia va a salir adelante, la iglesia se va a levantar como nunca y tendremos, señores, gente que usted ni remotamente piensa que va a estar en esta iglesia. Se va a desbordar la iglesia porque van a entender que este es un camino correcto y que como nunca es necesario tener a Cristo en nuestro corazón para salir adelante. No para exigirle que nos dé ni oro ni plata, sino para que nos garantice la entrada al reino de los cielos. Porque nada es mejor que buscar el reino de Dios y su justicia para que todas las demás cosas nos sean añadidas. En el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias y te bendigo en esta hora, porque a ti te ha placido, Señor, al que está necesitado de esta palabra llevársela, abrir el corazón, despertar los oídos y abrir los ojos para mirar realmente dónde debemos andar y qué es lo que tenemos que hacer. Yo sé, Señor, que con esto tú has movido a mucha gente, sobre todo a la familia, a los que han escuchado, a compartir también el mensaje. Te ruego pues que sea tu espíritu, que así como me has dado el denuedo de la palabra hoy, se lo puedas dar a aquellos también que han de predicar, que han de llevar este mensaje y multiplicarlo, llevárselo a los que lo necesitan para que puedan también ser levantados. Te ruego asimismo, Dios poderoso, tengas misericordia de los que hoy padecen. Tengas misericordia, Señor, de los que hoy están en pobreza, de los que necesitan ser levantados. Porque si en justicia pidiéramos, ninguno de nosotros somos merecedores de exigirte nada para que nos levante. Porque seguramente nosotros, la situación que hoy tenemos es a consecuencia de nuestra desobediencia, de nuestra ignorancia y de nuestra incredulidad. No obstante, Señor, sé que tú eres un Dios que no te detendrás a averiguar o a pautar sobre esa situación para juzgarnos, sino que por el contrario, tú, como bien entendimos, Señor, que perdonas primero los pecados y después nos das de comer, entonces, librándonos de ellos, Señor, entonces nosotros estaremos delante de ti. Hoy, como hijos pródigos, volvemos a ti. No nos merecemos entrar en tu casa, mas el hijo que estaba contigo, él es más merecedor que nosotros. Pero sabemos que fuera de tu casa, nada podemos hacer. Fuera de ti, nada podemos hacer. Permítenos ahora, pues, poder entrar a tu casa una vez más. Y asúmenos, Señor. Tómanos, aunque sea como el menor de los obreros. Pero quiero servirte en algo. Quiero hacer algo para ti. Quiero decir en mi corazón, Señor, que soy tuyo. Que tu hijo nunca dejará de hacer lo que tú ordenaste que debíamos hacer. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Yo te bendigo, Señor, por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le guarde, Dios le bendiga.